Vamos a continuar con nuestra discusión acerca de la variabilidad del musteriense y que nos enfrenta a un debate histórico en el campo de la arqueología entre dos grandes como lo fue Lewis Binford y François Bordes. Comenzamos. Tras la propuesta de François Bordes sobre el principio de identificación cultural, del otro lado del mar, un joven arqueólogo graduado de la Universidad de Michigan se interesó particularmente en la arqueología del Viejo Mundo. Lewis Binford estaba intrigado por la nueva metodología que estaba aplicando de manera muy sistemática François Bordes para el estudio del musteriense. Sin embargo, tenía algunas dudas acerca de la interpretación de esta variabilidad. Pensaba que la propuesta de Bordes no era suficiente para explicar el proceso que debió haber ocurrido en esta diversificación de materiales líticos dentro de este grupo cultural del Paleolítico Medio. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. En un viaje que realizó François Bordes a Norteamérica, tuvo la fortuna de tener interacción con Lewis Binford y en una plática que establecieron, Binford le hizo notar algunas de sus diferencias. Tras estas interacciones y estos encuentros, finalmente Bordes invita a Binford a visitar su laboratorio en la Universidad de Bordeaux, en Francia. Así se inicia un viaje de nuestro arqueólogo norteamericano, en primer lugar a la visita de los laboratorios y conocer los materiales, y con posterioridad el trabajo directamente con materiales de las excavaciones recuperadas por Bordes. Lo que hizo Binford fue realizar análisis estadístico de las tabulaciones originales de los materiales recuperados por este arqueólogo francés y posteriormente plantea un proyecto en el sitio de Combe-Grenal, que es un sitio emblemático de los más importantes con ocupaciones del musteriense. Aquí podemos ver en la imagen la ubicación de la cueva, el complejo de Combe-Grenal, y aquí vemos la imagen de esa cueva. Estas excavaciones se llevaron a cabo entre los años de 1966 y 1968, que promovió una gran cantidad de información acerca de las culturas líticas y otros materiales arqueológicos como hueso. Como señalamos, Binford obtuvo una gran cantidad de información de este sitio. Sin embargo, en las reflexiones que él mismo nos da en varias de sus publicaciones, nunca se sintió conforme con la información que tuvo a su disposición. De esas grandes reflexiones se encuentra pues esa que hizo en un viaje en barco cuando regresó a Nueva York, un viaje de Francia a Nueva York, en el cual pues hace un reflejo, hace una reflexión profunda acerca de que los datos finalmente no hablan por sí mismos. A continuación vamos a ver las explicaciones de la variabilidad cultural que se ofrece por parte de François Bordes y, por el lado contrario, la explicación de Lewis Binford. Para Bordes se trata la diferenciación de estos cambios y esta amplia variabilidad en que encontramos en artefactos líticos dentro del musteriense se debe, según la explicación de Bordes, a migraciones de culturas o tribus que eran responsables de estas diferencias. Esta explicación está totalmente basada en los principios planteados por el particularismo histórico. Es una forma de particularismo expresado en el pensamiento de Bordes y muy contrario a lo que está planteando por su parte Lewis Binford. Por su parte, Binford señala la cultura es un mecanismo adaptativo de respuesta de los grupos humanos a la dinámica del cambio de condiciones externas. En este sentido, la explicación de la variabilidad del musteriense por parte de Binford nos señala que se debe a que estas diferencias son cambios o respuestas a las condiciones variables que se encuentran dentro de estos ambientes.
¿Se dan cuenta? Tenemos una visión totalmente distinta. En el caso de Binford lo está haciendo de una perspectiva dentro de la arqueología procesual, o lo que se va a conocer como la arqueología procesual, en el cual el concepto de cultura es totalmente distinto al señalado por Bors. Finalmente tiene un concepto de cultura como mecanismo de adaptación, y los cambios culturales son una respuesta a esos mecanismos adaptativos. En este caso, la industria lítica del mosteriense se trataría, la gran diferenciación y diversificación que tenemos son respuestas a situaciones particulares con herramientas particulares. Entonces tenemos pues dos explicaciones sobre esta variabilidad totalmente separadas y distintas entre sí. Veámoslo a detalle. La interpretación del mosteriense, según François Bordes, tendríamos, como ya lo habíamos revisado, una industria, una primera industria con un conjunto de materiales complejos, de materiales eh, con unas características similares entre sí. A esta industria le llamó quina. Para Bordes sería un reflejo directo de un grupo cultural, sería una tradición, sería un grupo cultural al que le llamó grupos del quina mosteriense. Recuerden que él está haciendo una diferenciación en términos de cultura material, es una diferenciación directa de grupo cultural que lo creó. Así tenemos una industria, una segunda industria también de musteriense, totalmente distinta a la anterior, entonces la separas, le das un nombre distinto y le denomina chanteriano. Entonces aquí tenemos en realidad una segunda tradición con un grupo cultural que lo fabricó totalmente distinto al anterior. Tendríamos dos grupos culturales, dos grupos étnicos culturales distintos, y este segundo les llamó hombres del chanteriano mosteriense. Entonces esa era la explicación original de Bordes. Por su parte, Binford, a partir de este modelo, idea, el concepto de cultura como medio de adaptación a un medio determinado, a un espacio determinado, en realidad las dos industrias, la industria quina y la industria chanteriana, serían parte de un mismo grupo cultural. Se trataría del mismo grupo étnico-cultural, pero la diferenciación que tenemos en términos de por qué es tan distinta entonces los materiales de una y otra industria, se trataría, en respuesta de Binford, que se trataría de tecnología adaptativa a un medio particular. Es decir, la industria quina es tan distinta a la industria chanteriana porque representa dos contextos geográficos distintos. Entonces están empleando dos tipos de herramienta diferentes para distintas actividades y distintas circunstancias seguramente ambientales. Entonces no tendríamos diferenciación de dos grupos culturales, sería uno mismo con diferencias tecnológicas de adaptación a medios particulares. Aquí tendríamos la gran diferencia, vemos en este caso la interpretación de la diversificación del musteriense en términos de la industria lítica. Para Bordes sería la variabilidad identificada por un reflejo directo de tradiciones culturales, porque se tratan de dos culturas, dos grupos étnicos distintos, o tribus como él les llamaba. Entonces está entrando aquí en juego el principio de identificación cultural, que es parte del núcleo duro, es una heurística negativa del particularismo histórico. Mientras para Binford, se dan cuenta, está partiendo de una teoría, de una posición teórica, de un programa de investigación totalmente distinto. Para él, la variabilidad representa soluciones a un conjunto de condiciones ecológicas particulares. Entonces, en este caso, él está entendiendo la cultura como un sistema adaptativo y en esos términos se está explicando la variabilidad de la lítica del musteriense. Entonces, tenemos dos visiones totalmente distintas, fundadas en los principios teóricos de cada uno de estos programas de investigación que se están enfrentando en este momento histórico. Si lo queremos entender en términos actuales, un ejemplo para que ustedes visualicen cómo es que Binford está entendiendo o está interpretando el musteriense, pues pensemos en una navaja suiza. Y para que me ayude un poco con este ejemplo, pues por supuesto vamos a utilizar MacGyver, que siempre está preparado para la aventura, para entender el proceso de la adaptación del musteriense. Entonces, invitamos a MacGyver. ¡No, ese no! Este sí es MacGyver.
Pues MacGyver tiene su navaja suiza, multifuncional. Esa navaja tiene, por supuesto, varios aditamentos y MacGyver siempre lo utiliza en ciertos contextos particulares para resolver problemas muy particulares que lo están condicionando el medio en el cual se está situando. Entonces, en el caso de abrir una lata, pues utilizarías este implemento. En el dado caso que tendrías que hacer otra actividad, pues tendrías que usar otro instrumento, no podrías usar el abrelatas para otra actividad totalmente distinta y un contexto totalmente diferente. Entonces, en ese caso, pues utilizarías otra de las herramientas como parte de tu navaja multiusos. Entonces, de la misma manera en que MacGyver utiliza una navaja suiza, los hombres del periodo musteriense estaban utilizando sus implementos líticos para diferentes funciones en diferentes contextos funcionales. Así Binford nos dice, en su interpretación, o más bien explicación del musteriense, está convencido de que Bohr está errado. Y lo que hizo fue analizar las bases de datos que él tenía a través de modelos estadísticos multivariados sumamente complejos, y en el cual se dio cuenta que efectivamente pareciera que los artefactos, el musteriense que se están analizando, estaban en función de distintas actividades y no en función de distintos grupos culturales. De esta manera, la interpretación de Binford es que los artefactos y su diversificación durante el musteriense es que funcionaron en realidad como una navaja suiza del Paleolítico. Igual como si estuviéramos trabajando al lado de MacGyver. Cuando Binford ya tenía el borrador de su texto, antes de publicarlo, fue al laboratorio de la Universidad de Bordeaux a presentarle el trabajo a François Bordes. Y en una relatoría que nos hace el propio Binford, nos describe lo siguiente. Empecé a hablar con más fuerza y avanzar hacia las áreas críticas de su interpretación de la variabilidad señalada como indicativo de diferentes tribus. Nuestros dos brazos comenzaron a levantarse. ¡Pero François! ¡Pero Binford! Nuestras voces eran cada vez más altas, de pie. Los espectadores habían comenzado a acercarse. Los estudiantes ya no mostraban pretensión de trabajar. Debimos haber argumentado por más de una hora. Las estrategias lógicas de Bohr se volvieron más y más complicadas, más intrincadas. Mi respeto creció. De repente, Bohr se levantó de un salto y se dio vuelta cara a cara. Me puse de pie casi automáticamente. Puso su mano sobre mi hombro, me miró directamente a los ojos y dijo: Binford, eres un pesado. Yo también. Puse mi mano sobre el hombro de François, se volvió y me dijo: vamos a beber un buen vino. Me gusta el relato porque es un tono de un debate en términos académicos, en el cual pues dos grandes representantes de la arqueología mundial se enfrentan en torno a un problema de investigación central. Finalmente, en 1966, Binford publica A Preliminary Analysis of Functional Variability in the Musterian of Lebois Phases, en coautoría con Sally Schoenfeld, que después va a ser Sally Binford, su esposa. Un texto que marcaría una pauta en la historia de la arqueología, porque sería el debate y el ataque directo de un programa de investigación científico, como lo es la nueva arqueología, en contra de la escuela tradicionalista representada por el particularismo histórico. Así, el debate había comenzado.